Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Los siniestros viales en Colombia no son solo estadísticas, son historias humanas que impactan profundamente las comunidades. En 2025 el transporte masivo sigue siendo uno de los ejes de la movilidad más importantes, pero también protagonista en tragedias que parecen seguir un guión repetido en los relatos de los medios. El abuso de las sensaciones, el dramatismo o tremendismo y los encuadres en los rostros de las víctimas son recursos que, aunque eficientes para generar impacto, no necesariamente dan cuenta fidedigna del relato, no invitan a una reflexión más profunda ni aportan a la solución del problema. Estas narrativas pueden reforzar otro tipo de relatos de desesperanza o, por el contrario, abrir caminos para la construcción de soluciones con una sociedad más informada y empática. Muy bien, para tocar este tema y profundizar en ello nos acompañan esta mañana Liliana Ávila Sánchez, oficial de comunicaciones para Colombia de BIGRS, profesional en comunicación social y periodismo y proporciona asistencia profesional para elevar el perfil de seguridad vial en la agenda de los medios de comunicación de Colombia. Liliana, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Está con nosotros también Darío Hidalgo, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, fue subgerente de Transmilenio y gerente del Metro de Bogotá. Asesora en transporte a nivel global y tiene un doctorado en ingeniería de transporte. Darío, bienvenido. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por aceptarla. Y está con nosotros Kevin Palacio, abogado y perito especializado en accidentes de tránsito, gerente de la Oficina Nacional de Investigaciones SAS. Ha realizado más de 900 dictámenes periciales y ha liderado 2.000 investigaciones relacionadas con siniestro. Kevin, bienvenido. Muy buenos días, Mario. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por aceptarla. Y desde la distancia está Laura Hernández, ingeniera civil y magíster en dirección de proyectos, coordinadora de infraestructura comercial en El Dorado desde 2024 y tiene experiencia en gestión de proyectos y obras civiles en Colombia y en España. Bienvenida, Liliana. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Gracias por acompañarnos. Y están nuestros televidentes que ya comienzan nuestro espacio proponiendo y evaluando el tema que ellos mismos nos propusieron. Cuando los medios transmiten la información, a veces transgreden lo que es la intimidad de las personas porque muestran de una manera muy cruda, digamos que el accidente que hubo, las secuelas que generó en las víctimas, también el dolo de las personas. Entonces a veces como que se extralimitan y pasan a ser un poco invasivos con la privacidad y pues sí pueden afectar el duelo que están sintiendo. Hay que respetarse bien lo que son las leyes que están hechas para el sistema de transporte, para todo lo que es las vías. Yo creo que en Colombia no se respeta lo que son los derechos acá, lo que son las obligaciones y el derecho a la vida. Eso es la principal función. Los medios de comunicación manejan todo de manera objetiva y buscan las fuentes. Sin embargo, la forma en cómo el mensaje se transmite es lo que no está llegando a las personas de la manera adecuada y la información se tiende a tergiversar. Muy bien, Liliana. Exceso de emociones, tergiversación, privacidad, son algunos de los tópicos que plantean nuestros televidentes. ¿Tú qué piensas? Nosotros desde la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, que es un programa que apoya a gobiernos locales en la adopción de las mejores prácticas en seguridad vial, venimos trabajando desde hace años con los gobiernos locales de Bogotá, de Cali y de la Nación a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para acercarnos a los periodistas y contarles un poco sobre cómo abordar este problema desde otras perspectivas, porque lamentablemente a veces sucede un hecho, nos quedamos en que pasó un accidente mal llamado en X avenida con este saldo de
lesionados o fallecidos y ahí nos quedamos. Y la idea desde estos talleres que hacemos con periodistas es que los periodistas reconozcan su responsabilidad y entiendan cómo pueden mandar este mensaje para ayudar a reflexionar sobre el impacto que tiene esto en nuestra sociedad. Darío, los televidentes hablan de tremendismo, utilizan esa palabra. Sí, pues naturalmente las imágenes violentas son imágenes que normalmente los medios muestran y los casos de siniestros viales son casos en los cuales hay heridos, hay fallecidos, hay vehículos en muy mal estado, pero sobre todo las personas. Entonces, eso ayuda pues en términos noticiosos, entiende uno, pero no ayuda a contribuir realmente a cambios de actitudes en las personas o a las políticas públicas para prevenir la siniestralidad vial. Muy bien. ¿Tú compartes esta perspectiva de preocupación de los televidentes? ¿Está en el camino indicado, Kevin? Sí, Mario, inicialmente pues en el tema de la siniestralidad vial hay diferentes factores que influyen, entre esos la vía, los vehículos, pero el factor humano es el factor fundamental, es el más determinante en la siniestralidad. Y por lo tanto, una de las estrategias que deben tener los medios de comunicación no solamente es mostrar o informar o transmitir las causas del accidente o del siniestro, sino las consecuencias que éste genera y cómo se puede ver afectado un grupo de personas que sufrió un accidente de tránsito. Es decir, no solamente estamos hablando de la noticia en sí, sino del trasfondo que trae, que es la consecuencia. Detrás de eso hay víctimas, hay familias que están sufriendo este flagelo. ¿Cómo pasar, Laura, en la perspectiva que plantea Kevin, de la tragedia, del hecho por sí mismo, a la búsqueda de soluciones para tratar de evitar que esto se repita? Tanto en la divulgación como en el consumo de información necesitamos actores más conscientes. Muchas veces el sufrimiento y la tragedia que vemos en pantalla no generan una reflexión profunda ni nos llevan a cuestionar cómo podemos reducir la siniestralidad vial. Aquí la televisión abierta tiene un papel fundamental. Se puede pasar de un enfoque centrado en la tragedia a uno que eduque, inspire y visibilice casos de éxito en otras ciudades. Por ejemplo, mostrando cómo las carreteras y vías urbanas bien diseñadas, junto con políticas públicas que prioricen la seguridad, contribuyen significativamente a reducir los incidentes viales. Este cambio de enfoque puede motivar a los televidentes a exigir mejores condiciones viales y adoptar comportamientos responsables en las vías. Los televidentes preguntan, aquí respondemos, escuchemos. El Observatorio de Movilidad de Bogotá ha desatado la importancia de la innovación y conocimiento de movilidad para mejorar la seguridad vial. ¿Qué innovaciones tecnológicas y estrategias basadas en el conocimiento se están implementando para reducir la accidentabilidad en el transporte público de Colombia? Capacitación, Liliana, actualización, conocimiento de la movilidad de las normas. Es importante que conozcamos y reconozcamos para que las normas están para cumplirlas y para proteger la vida. Ese es el objetivo que tiene todo lo que está en el manual de tránsito, en las normas que tenemos, porque el propósito es salvar vidas. La tecnología ahora que se está implementando busca precisamente mejorar las capacidades que son limitadas. Por ejemplo, hablemos del control, las tan polémicas cámaras salvavidas, que mucha gente no está muy de acuerdo con su uso, pero lo que nos ayuda es a potenciar la capacidad de control, ya que pues las unidades de control de policía de tránsito, de agentes, son muy limitadas y el objetivo es que la tecnología nos ayude precisamente a salvar vidas. Otra de las quejas, Darío, de los televidentes a través de los correos es el abuso justamente de las cámaras, esa repetición de esa imagen en el momento de la tragedia como única alternativa de narración de parte de los medios de comunicación. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en la parte narrativa sí parece muy importante resaltar que los siniestros son evitables. Por eso los llamamos siniestros, no son necesariamente accidentes. Y entender que la responsabilidad está en los diferentes actores, en el tema del factor humano, pero también en la infraestructura y también en los vehículos. Entonces, cuando encuadran, cuando muestran el siniestro en los diferentes medios de comunicación, hay dos cosas que normalmente resaltan. Uno es la palabra accidente, que no es la palabra correcta, porque es un hecho completamente evitable, aunque esté en la legislación y en todo lado. En comunicación podemos empezar a cambiar eso. Y dos,
en que le quitan responsabilidad a los conductores. Claro. Hablan de que el camión se chocó, la moto se chocó y el camión o la moto solos no cometen ninguna infracción ni tienen ningún siniestro. Entonces hay que hablar, hablan en tercera persona, ustedes en comunicación saben bien eso, y le quitan responsabilidad a los actores viales que pueden estar asociados por imprudencia, por impericia, por distracción, por consumo de sustancias en los hechos de tránsito. Entonces, en comunicación sugerimos muy fuerte el tema de no usar accidente y poner al conductor o al peatón o al ciclista también como parte del tema, no quitarlo de la imagen. Volvamos sobre el abuso de las sensaciones, Kevin. Privacidad, derecho de intimidad, abuso de las imágenes, de los rostros, incluso de la identidad en las narrativas periodísticas. Bueno, Mario, mostrar esta información en efecto es importante, transmitirla al televidente y a la ciudadanía es importante. Sin embargo, cuando no se da un contexto específico del siniestro, hace que las personas tengan una idea equivocada de lo que sucedió. Es decir, es importante que dentro de la comunicación que hacen los medios de comunicación se les informe o se les pueda dar un contexto técnico, un concepto técnico sobre las causas del accidente para que puedan tomar partida o opiniones de manera objetiva y no subjetivas. En este caso, siempre cuando se brinda una información para los siniestros, las personas toman la opinión desde su punto de vista o desde su posición como actor vial. Entonces es importante que en el momento en que se transmita esta información se le brinden los conocimientos suficientes para que la persona pueda tomar partida desde un punto de vista objetivo. O a veces nos quedamos en las estadísticas, los porcentajes y demás, sin humanizar esta siniestralidad. ¿Cómo pasar de las estadísticas que son necesarias, por supuesto, a ideas de solución y de prevención, Laura? Las estadísticas muestran que las principales causas de accidentes de tránsito son el exceso de velocidad, la desobediencia a señales de tránsito, la conducción bajo efectos del alcohol, el uso del celular mientras se conduce y el mal estado de las vías. En Colombia, solamente en 2024, más de 7.000 personas fueron víctimas en las vías del país, siendo los peatones, ciclistas y motociclistas los grupos más vulnerables. La televisión puede ser una herramienta educativa al desglosar estas cifras y explicar quiénes son los más afectados y por qué. También puede promover campañas que sensibilicen sobre las consecuencias de estas conductas y fomenten la responsabilidad en los conductores. Además, invitar a la audiencia a compartir historias positivas y ejemplos de prevención puede generar un impacto colectivo, porque lo bueno también se contagia. Tiene que ver mucho con el tratamiento, Liliana, ¿no? No abusar de la lágrima, del momento mismo de la ocurrencia de los familiares, de las víctimas, de no abusar del dolor. Pues, a ver, y lo que mencionaba Darío al inicio, claramente estas historias reales y la impresión que puede causar, que esto le puede pasar a una familia como la mía, como la tuya, es muy impactante, pero la invitación siempre ha sido a miremos cómo podemos ir más allá. La siniestralidad vial es una enfermedad de salud pública que no reconocemos quizás como algo así porque es algo a lo que nos acostumbramos. Una televidente decía, no, pues todos los días alguien se muere. Y lamentablemente sí. Y lo que estamos buscando es que las personas reconozcan que eso está pasando y que nos duela como sociedad, porque eso nos puede pasar a todos. La siniestralidad vial se puede abordar desde diferentes ámbitos. Tú hablabas de cómo proponemos soluciones. Claramente, las mismas comunidades están demandando velocidades más seguras, pacificadores del tránsito, todas estas herramientas que van a permitir que nuestra sociedad y nuestros niños especialmente se sientan protegidos a la hora de salir de sus colegios, de caminar en sus barrios, y es lo que intentamos promover. ¿Cómo demandamos como sociedad que nuestros gobiernos implementen estrategias y medidas más efectivas para salvar vidas y cómo nosotros nos comprometemos para, como comunidad, proteger la vida de los demás? Muy bien, más televidentes, más preguntas, veamos. ¿Por qué los medios de comunicación siguen enfocándose en el sufrimiento y las tragedias cuando cubren accidentes de transporte masivos en lugar de destacar las soluciones y medidas preventivas que se están tomando? Muy bien, parte de lo que hemos venido hablando Darío, pero él toca un tema que quisiéramos ahondar y es el transporte masivo, ¿verdad? Hemos hablado de la individualidad, pero el transporte masivo, Darío.
Sí, los eventos con buses, especialmente de transporte intermunicipal con muchas víctimas, pues son desastrosos y son noticiosos y los medios necesariamente, y lo hacen bien, de tratar de cubrir esos eventos, porque un choque con varios heridos o con varios muertos es algo que genera noticia, no es algo que sea normal ni que deba suceder, que debe evitarse. Y allí pues es importante resaltar qué elementos en esos siniestros con vehículos de transporte intermunicipal especialmente afectan la ocurrencia. Exceso de velocidad normalmente está asociado a siniestros con heridos y siniestros fatales. El tema del estado y la revisión técnico-mecánica de los vehículos, si están listos para rodar o no, y el tema de el estado de las vías, que responde ahí no el conductor ni el dueño del vehículo, sino responde el Estado. Entonces, muchas veces se queda en que el conductor fue imprudente, y puede ser cierto, pero si la infraestructura y el vehículo estaban en malas condiciones, sobre eso también hay que actuar. Entonces, es muy importante que en la historia, pues que es noticiosa, resalten esos elementos y no se queden exclusivamente en que era un conductor novato o que era una persona imprudente, sino también la importancia que tiene mejorar y diseñar y mantener bien las vías y tener los vehículos en buen estado de mantenimiento. Hablamos hace un instante de tremendismo, Kevin. Otra de las quejas recurrentes de los televidentes es hablar de miserabilismo, y es este relato basado en la vulnerabilidad en el Estado luego de las personas luego del siniestro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, eso sí es una situación que se presenta constantemente con las víctimas de los siniestros, pero necesariamente los medios de comunicación tienen que abarcar esa noticia de la mejor manera, pero también fijarse y prestar la atención a las consecuencias que puede generar eso. Bien es cierto que cuando una persona está involucrada en un accidente de tránsito, tal vez no tenga cabeza para estar dando entrevistas, para estar dando testimonios, pero eso también ayuda a que eso se conozca, que la demás comunidad conozca esas causas que puede tener una persona producto de un siniestro. Es necesario que los periodistas, que son los que están en la calle, que toman ese tipo de entrevistas y que recolectan ese tipo de información, tengan un tacto, sean más sensibles y que no olviden que detrás de cada cifra siempre hay una víctima, una familia que está afectada por esta situación. Aquí es cuando vale la pena, Liliana, invocar la empatía, ¿no? de decirle a los comunicadores, y si fuera tu familia, tú lo mencionabas hace un rato, y si fueras tú, ¿te gustaría ser narrado así? Sí, justo tengo una historia personal muy cercana a mí que uso mucho en los talleres que damos para los periodistas, y es que hace unos años falleció en un siniestro vial el hermano de una amiga de la familia. Y su papá se enteró el otro día cuando abrió el periódico, bueno, ya se había enterado, pero pues vio cómo los periodistas documentaron la historia en un periódico y le echaron la culpa, porque él no había pasado por donde era, a la hora que era, y omitieron totalmente el exceso de velocidad del conductor que lo atropelló. Entonces es súper importante que reconozcamos que esto es algo que está pasando en nuestra sociedad y que entendamos que no queremos que ningún padre o ningún familiar, ningún amigo se tenga que enterar de un hecho como este, o que tenga que describir, tenga que ver cómo describen la muerte de un familiar por esto. Hay un profesor de Yale que se llama Paul Bloom que habla sobre la empatía y sobre la falta de empatía, y que nos cuesta mucho relacionarnos con algo porque hablamos de cifras, de estadísticas, y que son las historias reales las que nos ayudan a entender que esto es algo que está pasando y es algo que me puede pasar a mí. Ese tratamiento de la información, Darío, puede ayudar a estigmatizar, en esta perspectiva que plantea Liliana, de culpabilizar, porque el periodista o la cámara lo enfocó en determinado ángulo, y asignarle cierto tipo de responsabilidades, y también podría tener algún tipo de consecuencia jurídica después de la investigación, porque ese relato se populariza. Esto pues es realmente común responsabilizar, por ejemplo, a los peatones en los atropellos, cuando puede existir exceso de velocidad o puede existir imprudencia o impericia del conductor del vehículo que lo atropella.
y allí decimos, no, pues que cruzó por donde no era, pero muchas veces ni siquiera existe el cruce seguro diseñado con semáforos para poder cruzar una avenida. Entonces mantenemos ese tema de la responsabilidad del peatón frente al siniestro, porque de pronto muchas veces vemos que los conductores de vehículos no están asociados y pues como hemos dicho, aparece el tema de el carro lo atropelló cuando iba siendo conducido por una persona. Más televidentes, más preguntas, más inquietudes. La Superintendencia Financiera de Colombia ha anunciado el nuevo valor para el 2025, destacando la importancia en la cobertura de gastos médicos. ¿Cómo influye la cobertura del SOAT en las víctimas de accidentes en el transporte masivo? Kevin, SOAT, seguridad. Claro que sí. Ahí es necesario mencionar que el SOAT es un seguro de carácter social y que lo que busca es cubrir a todas las víctimas de los accidentes de tránsito. Especialmente tiene 4 amparos. El amparo de gastos médicos, farmacéuticos y quirúrgicos, el cual solo pueden cobrar las IPS que prestan atención médica a las víctimas de los accidentes de tránsito. Hemos contado mucho con denuncias de algunas IPS, sobre todo en la ciudad de Bogotá, que lo que buscan es exprimir de alguna manera este amparo, que está en aproximadamente 800 salarios mínimos legales diarios vigentes, y dejan sin una atención de calidad a las víctimas. Y este amparo no solamente es para los vehículos de servicio público, sino para todos los vehículos que cuentan o que están obligados a tener ese tipo de póliza. Esto es un factor que se debe conocer, que se debe mitigar, porque existe mucho fraude ante este seguro de carácter social que se desconoce mucho. Otros de los amparos son el amparo de incapacidad total y permanente, que generalmente no es afectado. En nuestra oficina tenemos muchos clientes que desafortunadamente tienen lesiones gravísimas y desconocen ese tipo de cobertura. Por lo tanto, es importante que los medios de comunicación nos ayuden a informar sobre estas coberturas para ayudar a las víctimas. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado con Estefanía. Estefanía, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: la verdad, no sé por qué cambiaron el programa, lo sé todo, que iba por las tardes del 1. Nos escribe Alba Rocío. Muy bien, la nostalgia de nuestros televidentes sobre programas con los cuales se conectaron y la necesidad de tener nueva programación en horario vespertino. Nuestro siguiente correo dice: quiero manifestar mi indignación con el lenguaje que utiliza don Gediondo durante el programa. Les recuerdo que esto es un horario familiar cuando es transmitido por el Canal 1. Nos escribe Jorge Sandoval. Queja repetida, lenguaje, apreciaciones, formas de decir sobre las cuales hay que tener mucho cuidado, Estefanía. Nuestro último correo dice: quisiera volver a ver anime los fines de semana. ¿Lo pueden poner, por favor? Nos escribe Víctor Daniel. Incansablemente nuestros televidentes reclaman los animes de los que el Canal 1 ha sido programador habitual. Aquí potenciamos su voz. Muchas gracias a los televidentes, muchas gracias a Estefanía por reportar los correos. Y retomando nuestro tema central, ¿qué tienen para decir nuestros televidentes desde el punto de vista de las soluciones? Escuchemos. Que hayan más comunicadores y que hayan más personas cubriendo la noticia, porque mientras que usted está cubriendo aquí la noticia, está pasando otro suceso en otro lugar. Entonces faltan más comunicadores. Un factor muy importante es la neutralidad frente a la información que se está brindando. Asimismo, el respetar a las familiares de las víctimas y sobre todo, pues al informar con objetividad, también dar una cápsula de enseñanza para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos con brutalidad. Yo creo que lo más importante es como recordarle a las personas esas normas viales que como peatones y que como conductores debemos tener en cuenta para prevenir ese tipo de situaciones, y pues una vez que se presentan los accidentes también saber a quién y cómo acudir, porque muchas veces las personas no saben reaccionar. Es que se enfoque en programas de promoción y prevención en temas de accidentes, en temas que tienen que ver con accidentes de tránsito, y evitar más quizás el consumismo de lo que son las víctimas, sino enfocarnos más en temas que ayudan a prevenir los accidentes. Muy bien, esas las propuestas de los televidentes. Las tuyas, Laura.
Recomendaría que la televisión abierta se enfoque en narrativas que eduquen y promuevan una cultura preventiva. Es importante visibilizar las buenas prácticas de usuarios de las vías, creando canales de comunicación e interacción para que las personas y autoridades comprendan los retos diarios que se enfrentan en las vías. Un aspecto clave es reflexionar sobre el lenguaje que usamos. Por ejemplo, diferenciar entre accidente y siniestro o incidente vial es muy importante. Un accidente es un hecho fortuito e inevitable, como por ejemplo cuando un árbol cae sobre un auto por causas naturales. Muy bien, en eso hemos hecho énfasis todo el tiempo en este y en otros programas. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Fue un placer acompañarlos hoy. Espero que estas ideas contribuyan a generar una conversación más amplia y constructiva sobre seguridad vial y movilidad sostenible. Hasta pronto. Hasta pronto, Laura. Que así sea. Laura Hernández, ingeniera civil y magíster en dirección de proyectos. Liliana, ¿tus propuestas? Creo que lo más importante es decirle a los periodistas y a los medios de comunicación sigan abordando el tema de la siniestralidad vial porque lamentablemente va a seguir siendo un problema, ojalá menor día tras día, pero es algo que está atacando a nuestra sociedad. Recordemos que el principal factor de riesgo es la velocidad y que debemos promover estos cambios de comportamiento para que podamos efectivamente salvar vidas. La siniestralidad vial tiene diferentes ámbitos, podemos abordarlo desde el punto de vista económico, desde la salud, desde la infraestructura, desde las campañas de cambio de comportamiento que lo que buscan es generar ese conocimiento sobre los riesgos de la velocidad y otros comportamientos riesgosos para que podamos salvar vidas. Entonces la invitación es esa. Afortunadamente somos muchas personas las que estamos trabajando en seguridad vial y queremos salvar vidas y aborden estas fuentes para que podamos ir un poquito más allá de contar pasó esto en X lugar con esta cifra de fallecidos y heridos. Liliana, muy amable. Gracias. Gracias por generar este espacio, muy importante. Muy bien, Liliana Ávila Sánchez, oficial de Comunicaciones para Colombia de BIGRS. Kevin, ¿tus propuestas? Bueno, inicialmente de recordar que la seguridad vial es un asunto de todos y para todos, que se necesita más sensibilización por parte de los medios de comunicación, por parte de la autoridad competente, que inicialmente son los que tienen la información primordial del accidente de tránsito y que esta información muchas veces termina filtrándose en otras entidades que sacan provecho y se lucran de esto. Entonces, las estrategias inicialmente para los medios de comunicación es que sigan generando estos espacios para poder difundir información importante de normas de tránsito, comportamientos adecuados en seguridad vial que permitan salvar vidas. Muy bien, Kevin Palacio, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Abogado y perito especializado en siniestros de tránsito. Darío, ¿tareas que nos propones? Pues coincido en el llamado a la prudencia porque es básico el tema del comportamiento, sobre todo en ambientes urbanos donde tenemos todo tipo de actores y existen unos riesgos asociados a la interacción de esos actores vulnerables, los peatones, los ciclistas, con los vehículos motorizados. Y ese llamado a la prudencia nos puede llevar a mejorar muchísimo. Pero tiene que estar acompañado y ahí los periodistas y los medios pueden exigir mayor control de las autoridades sobre esos comportamientos de riesgo y también la mejora de esa infraestructura y el mejora de los procesos de verificación del estado de los vehículos. Es un tema en que tenemos corresponsabilidades, pero en el cual el periodismo ejerce una oportunidad gigantesca para que se tomen esas decisiones y se mejoren los procesos para, coincidiendo totalmente, salvar vidas, que es el propósito final. Darío, muchas gracias. Darío Hidalgo, doctor en Ingeniería del Transporte y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias a los panelistas, gracias a los televidentes que participan activamente en este espacio. Gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, sintonizando y participando en nuestros programas. Y a los demás televidentes del Canal 1, muchas gracias. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos o mensajes desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que dudas, inquietudes, propuestas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.